Muy buenas, muy buenas tardes. Este es un espacio denominado Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia. En este espacio, pues, hacemos un diálogo y una conversación de carácter virtual con el cual se comunica o se comparte acerca de las diversas temáticas que que tenemos alrededor de filosofía de la ciencia, su historia, sus debates, sus controversias, sus relaciones con la filosofía de la tecnología y la sociedad. Esta es una actividad de extensión del grupo de investigación Filociencia. ¿Cómo participar? Mediante exposiciones, diálogos y debates alrededor de documentos leídos previamente por los participantes. ¿Para qué? Para informar, sensibilizar y difundir este campo de conocimiento o de conocimientos al público en general al que pueda estar interesado. Nos encontramos todos los jueves en el horario de 6 a 8 p.m. hora de Colombia. Quienes deseen comunicarse con nosotros pueden escribir a los correos lochoar@unbosque.edu.co o al correo bastidasastrid@gmail.com. E igual también este espacio lo encontrarán en YouTube como Tertulias sobre Filosofía de la Ciencia, donde a través de este canal ya tenemos un significativo número de videos, de los cuales cada semana se hace una actualización. Así que si están interesados, pueden encontrarlos a través de todos estos medios. Y también, pues, como ya se dijo, escribir a nuestros correos con los cuales con mucho gusto les estaremos dando respuesta. Y pues esperamos también que esta actividad, que es de carácter formativo, con una perspectiva educativa, pueda ser de utilidad a muchas personas que estén interesadas en ampliar información o que están adentrándose en estas temáticas y quieren tener un panorama general. En este sentido, pues para la tarde de hoy, entonces hemos previsto el artículo titulado precisamente es el artículo científico Un fraude y el documento precisamente presentado por el doctor Peter Medawar, quien pues hace un desarrollo muy interesante sobre el cual hoy nuestra tertulia va a desarrollarse. Para hablar un poco, pues el texto es una traducción del artículo Is the Scientific Paper a Fraud? Entonces, este texto lo pueden también consultar en otras fuentes como son la revista History's First Broads in the BBC First Program, y del cual pues dice que se encuentra en entre las páginas 7 a 13 y del cual, perdón, no es una revista, qué pena, hace parte de un texto más grande, del cual pues el doctor David Edge es el editor y del cual ustedes pues pueden encontrar mayor información a través de ingresar directamente a este texto. Entonces cedo la palabra a Luis Francisco. Gracias. El texto que acaba de presentar Astrid, como lo señaló, es de Peter Brian Medawar. Este personaje fue un biólogo, zoólogo, inmunólogo, investigador, profesor, traductor, ensayista, divulgador científico y filósofo británico, nacido en Petrópolis, Brasil. Es conocido por sus investigaciones sobre el rechazo inmunológico y el descubrimiento de la tolerancia inmunológica adquirida, hallazgos que permitieron el desarrollo posterior de los trasplantes de órganos y de tejidos.
Por estos descubrimientos, él recibió en 1960 el Premio Nobel de Fisiología y Medicina, junto con el biólogo australiano Frank McFarland Burnett. Bien, entonces, teniendo en cuenta esto, hemos venido trabajando a lo largo del tiempo varias ideas que están vinculadas con los artículos científicos, con los métodos de investigación. Indudablemente, muchas de las personas que puedan ver este video han escuchado la idea del método científico. Algunos otros han escuchado que no existe el método científico, sino existen los métodos científicos. Hay otros que median señalando de que pueden existir varios métodos científicos, pero que al final de cuentas, dependiendo de las ontologías específicas de cada ciencia, entiéndase de aquella configuración de los objetos de investigación que tiene cada ciencia, se puede encontrar que hay unos caminos que más o menos son regulares, con unos puntos repetitivos en las distintas ciencias, que podría denominarse como el esquema general de método científico. Sin embargo, muchos también defienden la idea de que definitivamente pueden haber algunos puntos en común. Sin embargo, hay una especificidad en la elaboración de las metódicas, entendiendo que método es ir más allá a través de un camino. Meta, más allá, o dos, camino. Entonces, en ese sentido, pues existen varias posturas y esto ha llevado a construir algo que se denomina teoría del método. La teoría del método, conocida también como metodología de la investigación. Cabe anotar también, vale decirlo, que el asunto de la metodología no es un tema exclusivo de la investigación científica, ni de la investigación científica ni tecnológica, sino que el método tiene que ver, o los métodos tienen que ver con caminos eficientes para poder obtener resultados o soluciones, lo cual nos lleva a pensar que está involucrado en múltiples aspectos de la vida humana, incluida la vida cotidiana. Entonces, esto nos permite tener también un campo de apertura mayor para poder comprender la naturaleza de lo que estamos compartiendo en ese instante. Y aquí nos vamos a centrar en algo que el profesor Medawar en su momento quiso plantear con relación a algo que ya se estaba notando en la década de los años 60. Y entonces, pues, él comienza señalando que cuando se refiere al título elegido de su exposición, el artículo científico es un fraude, debe explicar cómo un escrito científico se transformó en una comunicación impresa dentro de una revista indexada y arbitrada, y cómo los científicos lograron que su trabajo fuera conocido, al menos a través de artículos y no a través de libros, porque además en esa época ya los artículos eran muy importantes en la comunicación científica. Estamos hablando en los comienzos de la década de los años 60, lo cual significa que el asunto sigue permeando hoy la conciencia de los investigadores y de los sistemas nacionales de investigación. En cuanto a qué significa la pregunta, ¿es el artículo científico un fraude? Pues por supuesto, el autor no se refiere al artículo científico que distorsiona los hechos, no, en ningún momento. Tampoco a que las interpretaciones que se encuentran en un artículo científico estén erradas o se hayan planteado deliberadamente como erradas. El autor se refería a que el artículo científico puede ser un fraude debido a que
representa de manera errónea el proceso que acompañó o dio lugar al trabajo que se está describiendo o explicando en el escrito. Esta es una cuestión que el autor en su momento dio como respuesta afirmativa de que efectivamente el artículo científico pues conducía al fraude. Pero vamos a explicar de a poco cómo es que eso es que lo afirma Peter Medawar. El artículo científico es la forma ortodoxa que encarna una concepción completamente equivocada e incluso farsante, lo afirma así, de la naturaleza del pensamiento científico. Veamos pues. Invita a que se considere por un momento la forma tradicional de un artículo científico. Incidentalmente, esta es una forma en la que los editores de las revistas, que recuerden son de carácter monopólico a nivel internacional y que esto ha ido creciendo a lo largo de los decenios de la década, de las distintas décadas del siglo XX y lo que va del XXI, los editores suelen insistir en que hay una forma que es protocolar para los artículos científicos. Pero esta forma protocolar realmente es una estructura arbitraria, pues dicha estructura en las ciencias biológicas suele tener una organización. Primero hay una sección llamada introducción. ¿Y por qué lo dice así Peter Medawar? Porque, claro, su área de investigación tuvo que ver con las ciencias biológicas, en el caso de la fisiología y de la medicina. Entonces, él señala que hay una introducción, pero vemos que esa introducción que él plantea para artículos en ciencias de la vida, ciencias biológicas, no se niega tampoco para las ciencias humanas y sociales, por ejemplo. En específico, por ejemplo, para la filosofía. Yo he trabajado en muchos artículos en el campo de la filosofía y en las ciencias sociales y siempre también aparece una introducción cuando he tenido que escribir como resultado de un proceso de investigación que he hecho, en la cual el científico simplemente describe el campo general en el que su experticia está siendo ejercida. Posteriormente sigue una sección llamada antecedentes, que es lo que hoy denominamos estado del arte. Antes se quiso en la década de los 90, finales de los 80, principios de los 90, hablar del estado del conocimiento. Pero hay una diferencia significativa entre el estado del conocimiento y el estado del arte, porque el estado del conocimiento sería la recopilación de todo el conocimiento obtenido en un campo específico sobre el cual se está haciendo una investigación. Hoy por hoy sabemos que eso no es posible. No es posible físicamente, aunque podríamos recurrir, por ejemplo, a las herramientas de inteligencia artificial actual. Sin embargo, sería una tarea suficientemente abrumadora para los investigadores tener montañas y montañas de datos, conocimientos y referencias para proseguir un proceso de investigación. Entonces, en esta parte de lo que se llamaba anteriormente antecedentes, que hoy se llama estado del arte, se reúnen las investigaciones que se consideran a criterio de los investigadores las más significativas, que permiten señalar cuál ha sido el historial de estudios sobre el objeto de investigación al cual apunta la presentación del artículo. En tales antecedentes se concede más o menos de una forma atractiva, diríamos en algunos casos retórica, porque hay que tratar de hacer un convencimiento al lector, que en otros casos solo otros fueron a tientas en la búsqueda de las, decía Medawar, verdades fundamentales. Hoy sabemos que no hay verdades fundamentales que el científico va a exponer, sino que son aproximaciones verosímiles de lo que se ha podido investigar y que se considera como conocimiento validado por la comunidad científica. Después, en el artículo, después de ese estado del arte o antecedentes, habitualmente se coloca una descripción breve de los métodos utilizados
dentro del estudio. Enseguida, la sección llamada resultados, pero en la parte de métodos, seguramente ahorita más tarde hablaremos sobre ello, se hace una descripción de llamémoslo así, del proceso que se realizó con el propósito de llegar a los resultados. Posteriormente de la descripción de la metódica, viene la sección llamada resultados, que consiste en un conjunto de información a partir de los hechos, de los registros, de los datos que se han convertido en contrastación con las teorías, con el propósito de validar o de refutar una teoría o de ampliar una teoría. Esta información no permite soportar un proceso de discusión sobre el significado de los resultados que se encuentran consignados en el texto. El científico tiene que pretender que su mente es, por así decirlo, un recipiente virgen, un recipiente limpio, para que la información fluya en él desde el mundo externo sin razón, mientras que al mismo tiempo este es descubierto. Este es un planteamiento de la contradicción que señala Peter Medawar acerca del artículo científico. Pasados 60 años, no deja de tener razón ese planteamiento. Al final, se reserva la evaluación de la evidencia científica en una sección que se llama discusión. Y en la discusión se adopta la pretensión de preguntarse a sí mismo sobre si la información que se ha recogido tiene algún significado, o también se pregunta si alguna enunciado verosímil de tipo general podría emerger de la contemplación de toda la evidencia que ya se publicitó en la sección de los resultados. Esta estructura que acabo de describir es lo que habitualmente la mayor parte de las revistas indexadas del mundo solicitan en un artículo científico. Pero observen muy bien, esto es en el informe que se hace. Y aquí tal vez Peter Medawar, no sé hasta qué punto, pudo haber convertido la idea del método en la idea del método de presentación, porque una cosa es el método de la investigación y otro el método de la presentación. Pero eso es algo que vamos a discutir seguramente en las distintas intervenciones que tengamos ahora. Por supuesto, lo que estaba tratando de decir, lo reconoce Medawar, es una exageración, pero hay más que un mero elemento de verdad en lo que él está señalando acerca de esa estructura que acabo de describir. La concepción que subyace en este estilo de escritura científica es el descubrimiento científico como un proceso inductivo. Él lo señala en esa época como algo muy normal, y recordemos que en los años 60 todavía estaba en vigencia la llamada visión heredada de la filosofía de la ciencia, la cual se había desprendido de lo que se reconoció como empirismo lógico, que fue la concepción que sobre todo Carnap pudo traducir en la filosofía de la ciencia de los Estados Unidos luego de que múltiples filósofos y científicos de Europa Central, hablo de Alemania y de Austria y de otros países donde había muchos científicos y filósofos de origen judío, tuvieron que migrar a raíz de la emergencia del régimen nazi y del auspicio de la Segunda Guerra Mundial, que llevó a que ellos migraran, porque originalmente pues eran los planteamientos del positivismo lógico, pero los elementos del positivismo lógico no fueron bien recibidos, por ejemplo, en los Estados Unidos, y allí tuvo que metérsele tijera a muchos de los planteamientos de lo señalado en la concepción científica del mundo que había planteado en su momento el Círculo de Viena en 1929, lo cual llevó pues indudablemente a que se redujera a la estructura lógica y a la estructura de la investigación experimental. Por eso se denominó en su traslado de Europa a Norteamérica empirismo lógico, y de allí se transformó en lo que se conoció posteriormente como la
visión heredada. Claro, esa visión heredada había nacido en el propio positivismo lógico, indudablemente. Entonces, teniendo en cuenta eso, la forma inductivista de hacer ciencia, es decir, partiendo de los hechos particulares, de los estudios específicos sobre problemas muy particulares, permitía ir a través de la repetición, de la recurrencia y de la obtención de ciertas reglas de repetición, poder hacer inferencias de tipo más general. Por supuesto que este tipo de inferencias eran inferencias de orden psicológico desde lo que se había señalado hacia más de 2 siglos por David Hume y que Popper refutó, por supuesto, a los empiristas lógicos de una manera supremamente sólida en su lógica de la investigación científica de 1934, cuando formuló la propuesta de la contrastación de hipótesis de manera hipotético-deductiva mediante el modus tollens, que tiene que ver con la llamada refutación de teorías o falsación. Sin embargo, en la mayor parte, y esto es algo importante tenerlo en cuenta desde el punto de vista histórico, la mayor parte de los científicos seguían, llamémoslo así, comulgando con la idea de la construcción de teorías desde una perspectiva inductiva. Y por eso Peter Medawar en su momento lo plantea. Él señala que dentro de esa concepción, pues se inicia con la simple observación, una observación que es simple, imparcial, libre de prejuicios, cosas que hoy sabemos que no es así, ingenua o inocente. Y fuera de esta evidencia sensorial aislada en la forma de proposiciones simples o declaraciones de hecho, crecerá y tomará la forma de, él señala en su momento, descubrimiento científico. Hoy sabemos que el concepto de descubrimiento científico lo defienden aún algunos que defienden el realismo ingenuo, que no tienen mayor formación filosófico-científica, o aquellos que tienen algunas de las formaciones en realismo crítico, que estos sí tienen formación filosófico-científica y son investigadores que reconocen la existencia de un mundo independiente de la conciencia, pero con ciertas limitaciones. Y ellos seguramente todavía defienden la idea de que hay descubrimiento, porque hay un acceso a la forma como funciona ciertos sectores de la realidad que son cubiertos por una determinada disciplina científica. Bueno, todo esto casi como como si un proceso de cristalización o condensación se hubiera tomado lugar y esto configuraría ese método inductivo. Fuera del cúmulo desordenado de hechos, existe una concepción ordenada del descubrimiento científico, dice Medawar, en la cual la iniciativa proviene de la evidencia limpia de los sentidos, que era principalmente un trabajo de un sabio, pero en este contexto, dice él, yo creo, de un hombre equivocado, señalando a John Stuart Mill, que recordemos que John Stuart Mill es uno de los que defienden en la época ya más reciente, en el siglo XIX, junto con Whewell, la idea de método científico de carácter empírico y de forma inductiva, aunque John Stuart Mill era tener una tendencia más pragmática, menos teoricista como la de Whewell. Astrid nos podría señalar seguramente alguna cosa adicional sobre estos dos filósofos e investigadores del siglo XIX que trabajaron sobre el método. Bien, entonces, vale decir que John Stuart Mill observó cómo, por supuesto, otros habían observado antes que él, incluido a Francis Bacon, que la deducción en sí misma es débil como método de descubrimiento científico. Es fuerte como método de razonamiento, pero no como método de descubrimiento en términos inductivos, porque es totalmente distinto. Y por esta simple razón, el proceso de deducción como tal solo descubre
trae la luz, hace explícita información que ya está presente en axiomas o premisas desde los cuales el proceso de deducción mismo es iniciado. En ese sentido hay que acordar lo siguiente. El método deductivo sirve para aquellas disciplinas científicas que son axiomáticas, que se trabajan con la razón. Estamos hablando aquí de la lógica y de la matemática. Incluso algunos campos de ciencias de la computación. ¿Por qué? Porque la naturaleza de este tipo de conocimiento es apodíctico. Me explico. Los conocimientos que parten de enunciados que se colocan como enunciados iniciales, que se admiten como verdad autoevidente, son conocidos como axiomas. Y esos axiomas tienen un carácter apodíctico, que quiere decir que son verdades en sí mismas. Este tipo de disciplinas científicas, pues se pueden trabajar de manera hipotético-deductiva. Pero las ciencias físico-naturales indudablemente requieren de otro tipo de proceso y así lo ha mostrado la historia de la ciencia. Entonces, en ese sentido, si lo vemos trasladado esto que estamos señalando al proceso de la publicación de artículos científicos, nos vamos dando cuenta, y aquí es muy claro que sí, Medawar tenía la distinción entre lo que era el proceso de investigación en la práctica misma de la ciencia, de lo que era la publicación científica, pues son muy distintos. Seguramente la inmensa mayoría de las investigaciones en ciencias físico-naturales, partiendo por la biología, física, química, cristalografía, geología y demás ciencias que tienen que ver con el mundo de la exploración natural, necesariamente tienen que tener procesos de tipo inductivo. Entonces, en ese sentido, cuando ahora intentamos, pues, plantear que existe un solo método de investigación, viendo que hay distintos tipos de áreas de la ciencia y sabiendo que esos distintas áreas de la ciencia tienen objetos diferentes, no podemos decir que hay una misma manera de proceder. Ahora bien, si todavía se defiende la idea de descubrimiento, podría decirse que hay ciertas pautas o ciertos caminos, ciertos procedimientos que pueden ser repetibles en distintas áreas científicas, pero de una manera adecuada al objeto de investigación. Bien, dice Medawar que la teoría subyacente al método inductivo pues no puede ser sustentada, y con tal razón, por todo lo que señalé hace un rato, de la crítica que había hecho David Hume primero que todo, y después en el siglo XX la que hizo Popper. Y entonces, él dice que hay tres razones por las cuales no se puede. No se puede sustentar teóricamente el método inductivo. Dice que en primer lugar, el punto de partida de la inducción, llamada observación desinteresada o la observación inocente, es una ficción filosófica. Esto no es algo así como una observación libre de prejuicios o libre de valores. Cada acto de observación que hacemos está viciado. Lo que vemos o sentimos está en función de lo que hemos visto y sentido en el pasado. Y aquí aparece un elemento que ya se ha tocado dentro de esta tertulia, que tiene que ver con las ontologías históricas. Porque una ontología histórica tiene que ver con una manera de pensar, con un horizonte de tradición que tiene la comunidad científica para ver cierto tipo de fenómenos de determinada manera, que incluso desde el punto de vista de la hermenéutica misma, que es otro tipo de método que se utiliza para las ciencias sociales y las ciencias humanas, se reconoce de que hay cierto tipo de pensamiento, formas de proceder que se llama horizonte de tradición y que en ese sentido está muy relacionado con lo que después Kuhn llamaría paradigma, que es el estado del pensamiento de la comunidad científica y que de alguna manera también ya lo había señalado Ludwig Fleck en su momento,
en 1935. La segunda manera para negar la posibilidad de que el método inductivo tenga una fundamentación teórica es que, dice él, el descubrimiento científico, la formulación de una idea científica por un lado y la demostración o prueba por el otro son nociones enteramente diferentes. Y Mill confundió esto. John Stuart Mill. Mill dijo que la inducción era la operación de descubrimiento y verificación de proposiciones generales. Y claro, en eso se equivoca totalmente Mill. Como si un acto de la mente pudiera realizar ambas tareas. Y además porque en el acto operativo de la inducción del proceso de observación sistemática, registro y comparación con otros registros anteriores, este tipo de trabajo no es un trabajo lógico, es un trabajo psicológico cognitivo. Y por lo tanto, aquí no se puede operar una proposición general desde el punto de vista lógico. Por otro lado, dice Medawar, descubrir, probar que pueden depender de un mismo acto de la mente y la deducción de la mente, la deducción sí lo puede hacer, pero la inducción no lo puede hacer. Cuando damos rienda suelta al proceso de deducción, por ejemplo, en la deducción de un teorema a partir de postulados o axiomas euclidianos, cosa que ya expliqué, el teorema contiene el descubrimiento, aunque realmente no se podría llamar descubrimiento, o más exactamente lo que está visible de algo que fue parte de postulados y axiomas, aunque estos no fueran evidentes en un momento determinado, y el proceso de la deducción en sí mismo los saca a la vista, si se han llevado a cabo correctamente el proceso deductivo, y es también una prueba de que el llamado descubrimiento es válido y es lógicamente correcto, pero indudablemente el proceso hipotético deductivo no hace ningún tipo de descubrimiento, simplemente hace deducciones que ponen en evidencia desprendimientos desde el punto de vista de saberes aparentemente nuevos, pero que ya estaban contenidos en el enunciado general de las hipótesis básicas o los enunciados axiomáticos que se consideran apodícticos, como lo señalé en su momento. Pero la objeción fundamental, dice Medawar, es la siguiente. No es lógicamente posible llegar con certeza a alguna generalización que contenga más información que la suma de las partes sobre las cuales la generalización se fundó, del entramado que fundó esa generalización. Y se pregunta, ¿cómo puede un mero acto de la mente guiar el descubrimiento de una nueva información? Esto negaría una ley tan fundamental como la ley de la conservación de la materia. Esto violaría la ley de la conservación de la información. Observen que esta es una manera distinta de presentar este problema de la inducción a la forma tan, llamémoslo así, tan brutal como Popper lo planteó en su refutación de la verificación a través del llamado falsacionismo. Entonces, miremos en ese sentido otro defensor del verificacionismo como Webber, que como su contemporáneo John Stuart Mill escribió largo y tendido, y hoy en día algunos se inclinan a pensar que lo hizo de manera innecesaria y de manera supremamente extensa. Y pues él plantea una o dos citaciones del planteamiento de Webber que presentan pues esta idea de la inducción verificante en el siglo XIX por parte de Webber. Él dijo, un arte de descubrimiento no es posible. No podemos dar reglas para la búsqueda de la verdad que debe ser universal y perentoriamente aplicable. Y sobre la hipótesis, él dijo con gran osadía, ¿por qué es osado? Lo explicaré en un momento. La habilidad de concebir hipótesis, lejos de iniciar con una falla de carácter intelectual de algo descubierto, es la facultad indispensable para realizar la tarea. Y dice Medawar, yo dije que esto era osado por causa de que la palabra hipótesis y la concepción que ésta presenta es al menos desacreditable.
Las hipótesis tenían un gusto cercano a lo que ellos consideraban arbitrario o irresponsable. Recordemos que la naturaleza de una hipótesis en ciencia y una hipótesis en general es un enunciado que se lanza, sobre como suposición, como conjetura de cómo funciona o cómo opera o qué es algo. En el caso de la ciencia, desde la perspectiva hipotético-deductiva que defiende Popper, las hipótesis pueden ser supremamente útiles porque son como redes que se lanzan al mundo de los hechos y a través de la contrastación se va a corroborar si esa hipótesis es suficientemente razonable y empíricamente contrastable para poder explicar esos hechos. En ese caso, Popper no desprecia la hipótesis, pero aquí en el caso de Webel, un siglo antes, señalaba que el gran Newton había desaprobado las hipótesis cuando dijo hipótesis non fingo, que traduce yo no hago hipótesis, y esta es otra versión que circula también al mismo tiempo. Hipótesis non secur, que significa yo no persigo hipótesis. Pero volviendo a la idea del artículo científico, dice Medawar, este es un fraude en el sentido que presenta una narrativa engañosa acerca del proceso de pensamiento involucrado en el descubrimiento científico o en la investigación, llamémoslo así. Porque dice, el formato inductivo del artículo científico debía ser descartado. Él acusa que la estructura del formato del artículo científico, su protocolo, está imbuido de la forma inductivista de concebir que se hace la ciencia. Y entonces dice, la discusión sobre el artículo científico tradicional seguramente debería comenzar desde el principio. Los hechos científicos y los actos científicos deben seguir a la discusión y los científicos no deberían avergonzarse al admitir, como aparente muchas veces se avergüenzan en admitir, que las hipótesis aparecen en sus mentes encaminadas a través de las diversas vías del pensamiento, que tienen un carácter imaginativo e inspiracional, que estas hipótesis son de hecho aventuras de la mente. Después de todo, ¿cuál es el bien de científicos reprochando a otros científicos de su negligencia o su indiferencia hacia este estilo científico de pensamiento que los lleva a establecer de manera tan importante tales reservas, si de hecho sus propios escritos muestran que ellos mismos no tienen un entendimiento claro sobre el tema? Y esto me lleva a lo siguiente. Me hace acordar del libro de Karl Hemper, Filosofía de la Ciencia Natural, donde recuerda cómo el químico Kekulé, al tratar de establecer una notación científica de un compuesto de la química orgánica que se conoce hoy como el benceno, no sabía cómo denotar la fórmula en términos de textual, descrita en la estructura química, porque faltaban unos enlaces que en las estructuras longitudinales se daban completas las covalencias entre los grupos de carbono y los OH, pero en el caso del benceno no estaba totalmente cubiertos todos los enlaces químicos. Y entonces estaba reflexionando sobre ello y cita Hempel que mirando la chimenea el hombre se quedó pensando en cómo podría ser y se ve quedando como dormido, y en esas circunstancias del estado entre vigilia y sueño, de pronto vio que las llamas se convertían como en una especie de serpiente que se mordía la cola, y dice Hempel, parece ser de algún relato hecho por el propio Kekulé, que se le ocurrió ahí la idea, digámoslo, se le encendió el bombillo, digámoslo de otra manera, tuvo la epifanía de que podría ser tal vez una notación de tipo
circular. Y es así como se pudo resolver la forma de notación química del benceno. Dice finalmente Medawar que de todas maneras él practica lo que predica. Lo que él ha dicho acerca de la naturaleza del descubrimiento científico se puede considerar en sí mismo una hipótesis, y la hipótesis proviene de donde pienso debería ser. Esto es del comienzo de una serie de deducciones. Ponentes posteriores proveerán los hechos con los que se podrá probar o evaluar estas hipótesis, y él piensa que se encontrarán y espera que lo puedan encontrar la evidencia que ellos producirán acerca de la naturaleza del descubrimiento científico, la cual confirmará lo que él ha dicho en esa conferencia. Pues vale decir que hay algo que es cierto. En general, hay una combinatoria entre el método hipotético deductivo y los procedimientos de tipo inductivo. ¿Por qué razón? Y voy a explicarlo, y con esto ya termino para darles a ustedes la palabra. Los seres humanos, como especie, como colectivo, primero que todos, no somos eternos. Como especie tuvimos una aparición en el planeta, y como especie, con su experiencia vital colectiva, hemos tenido un sinnúmero de experiencias, pero que son finitas, son limitadas. Primer elemento. Segundo, que nuestra capacidad para conocer lo que acontece en el mundo o en aquello que llamamos realidad, también sumadas unas y otras las personas que han existido, la cantidad de experiencias sobre los fenómenos del mundo también son finitas, es decir, son contables, se pueden contar, así el número sea inmenso. Entonces, ¿esto qué significa? Que nuestra exploración sobre el mundo como especie, como colectivo, y ahora más exactamente como colectivos científicos, que no es toda la humanidad, sino una porción que porcentualmente es pequeña con respecto a la población humana, de los 8,000 y pico de millones que existen en este momento en el planeta, que existimos en el planeta, es una proporción pequeña. Esa población pequeña de investigadores también tiene una forma finita de abordar los fenómenos. Entonces, ¿qué nos dice eso? Que siempre estaremos explorando fenómenos, porque los fenómenos, la experiencia de explorar fenómenos es finita. ¿Qué podemos hacer entonces con ello? Que evidentemente sí construimos hipótesis. Sí construimos hipótesis, y las hipótesis son enunciados de carácter universal que lanzamos como redes, como lo decía muy bien Popper, con el propósito de ver si eso permite explicar cierto tipo de fenómenos que hasta el momento hemos explorado. Y lo que podemos decir es que una hipótesis, al ser contrastada a través de formas experimentales, formas observacionales, con los distintos tipos de métodos que podemos utilizar, nos podrán decir si es corroborada o no es corroborada esa hipótesis como explicación hasta el momento de esos fenómenos. Por supuesto, históricamente viene después una explicación mucho más sofisticada a la de Popper, que es la de Lakatos, porque Lakatos dice es que un experimento crucial no define una teoría, es más un programa de investigación que históricamente va a definir hasta dónde cierto tipo de hipótesis puede ser defendida y tiene grados de corroboración. Es decir, que a través de las distintas experiencias cada vez se corrobora, sin decir que esa es la explicación final, porque siempre nos vamos a encontrar con los dos principios que yo ya les anoté en otras tertulias, que es el principio del fundamento del no milagro en las teorías científicas, que las teorías no aparecen por milagro, ni se prueban por milagro, sino por evidencia empírica, que es corroborable. Y por el otro lado, que también tenemos el principio de inducción pesimista, y es que si a lo largo de la historia hemos visto que ha habido teorías que explicaban los fenómenos hasta cierto punto, y después hemos encontrado teorías más robustas que los explican mejor, es evidente que hacia el futuro
seguramente aparecerán teorías que sean mucho más robustas que las actuales, que expliquen los mismos fenómenos o que los integren de una manera mucho más sistemática o poderosa. Eso entonces nos lleva a considerar que no podemos eliminar ni por un lado la práctica eh, inductivista empírica, que es proceso psicológico, que contribuye al proceso de corroboración de teorías o hipótesis, y por supuesto la formulación de las hipótesis como elemento fundamental para intentar explicar los hechos. De ahí a ver cómo la estructura de los artículos científicos niega cómo procedemos en la investigación, es un hecho palpable. ¿Por qué? Porque cuando uno está formulando el artículo, uno se da cuenta que lo que está diciendo es una negación de lo que uno vivió como investigador, y eso lo digo por experiencia. Creo que Astrid lo puede decir. Si Camilo ya llegó, entonces Camilo también lo podrá decir, porque uno a veces tiene que ir, avanzar, después retroceder, después cambiar. O sea que no todas las veces es un proceso planificado estrictamente, con el cual se puede lograr el objetivo final. Por supuesto que hay unos procesos de planeación, y esos procesos de planeación contribuyen al método. También lo he vivido y he tenido la experiencia y he logrado en algunos trabajos de investigación que yo he hecho lograr cumplir el programa, que incluye pues el método de trabajo. Pero también ocurre lo contrario, donde hay imprevistos, hay saltos cualitativos, hay retrocesos, hay avances, y en esa forma pues no se puede tener métodos científicos que sean uniformes o que se cumplan cabalmente. Con ello me detengo y les doy la palabra a ustedes para que consideren lo que a bien tengan al respecto. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco, por la exposición, y precisamente en lo que ibas explicando, Omar hizo pues un comentario con respecto a que esos ejemplos que estabas dando hacen alusión a la serendipia, que pues es una manera como creativa de encontrar respuestas a problemas de investigación, no porque los estuviéramos buscando en sí mismo, sino porque la misma experiencia de la investigación, como tú lo vas mostrando, nos llevan a otros caminos posibles o a otras alternativas. Eso por un lado. Por el otro, lo que quiero también presentar es un complemento a la explicación que estabas dando con la visión que nos plantea Huebel en cuanto a cómo él percibe o identifica lo que es el método, los métodos científicos de la investigación. Y hay que contextualizar para quienes están viendo este video que estamos refiriéndonos a un personaje que es del siglo XIX, pero que sus ideas son de muy amplio, de una amplia perspectiva, que hasta el día de hoy nos genera unos elementos interesantes, dado que su forma de presentarlos pues superan a la visión tradicional de hacer ciencia, y que de esto se derivan por lo menos dos conceptos centrales sobre el método o los métodos científicos, y uno de ellos es la conciliación de las inducciones y la otra es la coligación de las observaciones. Perdóname, hace un momentito, porque es que aquí se dijo algo que habría que precisar. A ver, recordemos, la serendipia es un concepto que describe un hallazgo valioso o importante que se produce de manera accidental o casual. Sí, es que es un poco distinto de lo que yo estaba explicando. Claro, pero como comprobación de hipótesis es una vía que permite generar hipótesis. Pero si me permiten terminar de explicar, pues yo les agradezco. Entonces decía, la serendipia es un concepto que describe un hallazgo valioso o importante que se produce de manera accidental o casual, es decir, no estaba incluida dentro del trabajo del método. Es como encontrar un tesoro mientras buscas algo completamente diferente. En pocas palabras, es la fortuna de hacer un descubrimiento por casualidad, no por la causalidad del método que he diseñado. Bueno, ¿de dónde viene esta palabra? Para ser precisos, porque esto es importante para la gente que va a ver
este video posteriormente. El término serendipia tiene sus raíces en un antiguo cuento persa sobre 3 príncipes de Serendip, la actual Sri Lanka o la isla de Ceilán que queda al pie de la India, que siempre encontraban cosas valiosas mientras buscaban otras. Entonces, veamos ejemplos de esto que llamamos serendipia. El descubrimiento de la penicilina. Recordemos que Alexander Fleming notó que una placa de Petri que estaba contaminada con moho inhibía el crecimiento de las bacterias, lo que llevó al desarrollo de uno de los antibióticos más importantes de la historia, que no se estaba previendo en ese momento, que es la penicilina. La otra, la invención de la sacarina, miremoslo. Un químico se olvidó de lavarse las manos después de trabajar con un compuesto químico y al comer su sándwich notó un sabor dulce e intenso. Ese fue otro encuentro que se dio y entonces hizo, llamémoslo así, el recuerdo inverso de lo que había hecho en el laboratorio y se dio cuenta del proceso que había realizado y de allí se dio cuenta de cómo podía producir sacarina. Y tenemos por último el descubrimiento de los rayos X. Wilhelm Röntgen estaba experimentando con tubos de rayos catódicos cuando notó que una placa fotográfica cercana que tenía ahí en su laboratorio se había velado, lo que lo llevó al descubrimiento de estos rayos al generar impresiones sobre la placa. Entonces, miren por qué es importante aquí hacer la distinción de la serendipia de lo que yo estaba explicando acerca del proceso de inducción y el método utilizando tanto la inducción como la deducción. La serendipia juega un papel fundamental en la actividad científica, el arte y también en la vida en general. Muestra que a veces los descubrimientos más importantes se producen cuando menos los esperamos y cuando estamos abiertos a lo inesperado. Y esto es parte de lo que muchas veces en la historia de la ciencia ha sucedido y lo que nos lleva a pensar de que no es procesos necesariamente planeados en donde el método interviene que nos permite encontrar cosas. Hay otras formas que no están sospechadas y que aparecen. La serendipia nos recuerda que la creatividad y la curiosidad son esenciales para hacer grandes avances en el campo científico. Entonces, quería hacer esa distinción así porque observa que se distancia de lo que es el proceso del método. Necesariamente se distancia el proceso del método, sea este de tipo inductivo o de tipo deductivo. Y en ese sentido, pues hay que ser muy claros con las personas. O sea, ahí no tendría nada que ver, por ejemplo, con las heurísticas o con, ¿no? No, es que las heurísticas es otro tipo de cosas. Métodos de investigación. Tiene que ser la búsqueda de caminos para resolver problemas. Sí, y que son diversidad de caminos. Pero creo que Omar desea hacer un argumento o una contraargumentación. Hola Luis Francisco y Astrid y compañeros. Si me escuchan bien, espero que me escuchen bien, ¿sí? Sí, señor. Bueno, no, mira, lo que pasa es que yo lo mencioné por una razón, no tiene que ver directamente con lo que estabas comentando a priori. Solo que cuando estabas hablando de Kekulé, me acordé de que hay un relato que comenta el asunto de la serendipia que tiene que ver con Kekulé y sus sueños recurrentes con una serpiente que se muerde la cola. Sí, perfecto. Ay, qué pena contigo. No, ahí estoy totalmente de acuerdo contigo. Sí, porque esa sí es una serendipia, totalmente de acuerdo. Sí. Exacto, sí, eso fue lo que me acordé mientras mencionaba lo de Kekulé. No era más. Igual es un recuerdo, también tengo un libro que leí mucho que se llamaba Eurecas y Euforias de Walter Bratzer, que es muy interesante, y entonces él mencionaba ese caso particular. No era más, no. Uy, no, era como para recordar eso. Gracias, pero yo te presento excusas porque... No, tranquilo. No, es porque en lo que acabas de decir estoy totalmente de acuerdo contigo. Claro, la experiencia que narra Hempel sobre Kekulé, la fuente por la que yo la conocí, es totalmente equivalente a lo que tú estás diciendo. Muchas gracias.
Sí, Astrid, sí, continúa, por favor. ¿Algún comentario? No, pues algún comentario que quieran hacer los compañeros para complementar. José. Tu micrófono. Buenas noches. Ante todo, gracias por el recuento del documento. Tengo que reconocer que es un documento de esos que a mí me genera cierta rasquiña cuando los estoy leyendo, porque me generan, pues me ponen como en contradicción y en una cierta pelea hipotética con el mismo autor. Y lo primero que quiero resaltar sobre esto, básicamente quisiera llevar mi participación, digamos, más a los retos que me parece que quedan después de leer un documento como este, que se leyó en un escenario importante como la entrega de los premios Nobel hace casi 70 años. Y cuando hablo de 70 años, estamos hablando de las 7 décadas, tal vez donde mayores transformaciones científicas, científicas, educativas y de pensamiento en general hemos tenido en la historia de la humanidad, las más rápidas tal vez. Devolviéndome por allá las del siglo XVIII, pues no fueron importantes, pero no tan rápidas. Pero estamos en el año... este señor habló de estas cosas y después han ocurrido demasiadas otras que nos llevan a pensar un poco en lo que realmente dice, a pesar de la rasquiña que me genere. Lo que digo es lo siguiente, de lo que este señor dice, qué sobrevive y qué no sobrevive de lo que él denomina como forma ortodoxa en los criterios exigidos para los artículos. Lo pregunto porque yo creo que en esas formas ortodoxas han habido cambios y han habido nuevos elementos de juicio, y tanto el tema de la investigación científica como la divulgación científica han necesariamente cambiado durante todo este periodo tan largo. ¿Qué de todo lo que critica sobre esa forma ortodoxa en cuanto a contenido y estructuras exigidas para la divulgación son de naturaleza puramente editorial, y en qué forma condicionan el hecho científico como tal? Porque a mí me parece que los hechos científicos como tal no necesariamente se ven afectados por la forma o las condiciones ortodoxas que dice él existen para elaborar el documento o el artículo. El conocimiento científico sigue siendo ahí. Lo que se ve afectado es no el hecho científico ni el método como tal, sino su forma de divulgación, que creo que es una cosa distinta. A mí me parece que de alguna forma ocurre con esto algo lo parecido a lo que George Simmel dice sobre las obras de arte. El tipo en un libro interesante que se llama La cantidad estética, él dice, hombre, en una obra de arte el artista no tiene por qué ponerlo todo, ¿no? El cuadro, la obra no tiene por qué contenerlo todo. Entonces yo pienso que el artículo científico debe contener la descripción del hecho científico a que se refiere, y no puede ser una capa, o un párrafo del diario personal del científico. El artículo debe decir lo que debe decir sobre lo que intenta decir. Si bien el hecho científico tiene un rasgo personal, que siempre ocurre así, el conocimiento científico era entonces, y lo es ahora, un proceso colectivo, aunque competitivo, también es altamente colaborativo. Entonces pienso que el tema aquí tiene que ver mucho con, pues, es decir, puede que la forma ortodoxa sobre los artículos sea incómoda para muchos, pero de todas maneras es esta forma de divulgación, estrecha o no, condicionada o no, hace parte de compartir conocimiento y de la creación colectiva de conocimiento. Por como tal, no, pues obviamente ha pasado mucho tiempo, pero no, el autor no dice en qué ha afectado eso el proceso mismo de creación y construcción colectiva del conocimiento. Las normas y criterios de divulgación buscan, más que condicionar u homogeneizar los procesos de investigación, lo que buscan es compatibilizar entonces los resultados hacia el logro
colectivo del pensamiento y del conocimiento. Me parece que no es algo arbitrario, es algo conveniente. Me parece que no es una cuestión de monopolio, sino una cuestión de orden. Y quiero puntualizar un asunto interesante. Estuve averiguando con mi hijo, que es abogado, el tema de fraude que aparece. Es que es una palabra fuerte, fuerte en el texto. El fraude, y pues desde su propia naturaleza, el tema del fraude se refiere a, o se desfrauda la confianza en una transacción. No sé, frente a lo que el tipo quiere decir, si la palabra fraude es un problema, es como él lo quiso decir, o es un tema de la traducción. Porque es que el fraude es falsedad documental, es estafa, es violación de derechos, y yo creo que el autor no se refiere a eso. Entonces me asombra encontrar la palabra fraude en el texto, y me parece que puede ser más una cuestión de traducción. Bueno, Perdóname, no sé, redondeo y ya, luego, a mí me parece que en esta misma línea, pues la ciencia y su divulgación es un mecanismo para depurar sesgos epistemológicos, ontológicos, y para así avanzar a sus procesos más deontológicos. Por eso, de un tiempo para acá, la evaluación de pares, por ejemplo, que es algo que ha surgido recientemente, es una forma de validar los logros y los contenidos del pensamiento y el desarrollo y divulgación del conocimiento científico y en general. Hoy en día el papel de la validación empírica es fundamental, y independientemente del mecanismo o del método que haya utilizado el autor, hay mecanismos de verificación que te dicen estás bien, estás mal, y va más allá de cómo lo escribiste o no lo escribiste. Por tanto, la aseveración del autor según la cual el artículo científico es un fraude en el sentido que presenta una narrativa engañosa del proceso de pensamiento involucrado en el conocimiento científico, me parece que es una frase pues transversal a lo que quiso decir, pero que hay que traerla a valor presente con todos los elementos que hemos tenido tanto en el desarrollo científico como de divulgación durante los últimos 70 años. Y me queda parte de las rasquiñas que el hombre no está ni a favor de la inducción ni en contra de la inducción, sino, como diría el presidente Turbay, todo lo contrario, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que dice cosas muy serias, pero finalmente uno se queda como con aparte de la crítica que hace, sobre la parte, digamos, epistemológica y las implicaciones en la divulgación, pues uno no siente cuál es el aporte del tipo al tema que está tratando, más aún cuando utiliza palabras como fraude, que me parece que ni siquiera quizás son de él. Eso es básicamente lo que quería decir. bien, muchas gracias, José Gersain. Bien, vamos a responder a algunas de las afirmaciones que tú estás haciendo. No, el texto en inglés habla de fraude. Indudablemente estamos hablando de una conferencia que fue dada en 1960. Y lo otro es que cuando se habla del fraude es porque la publicación científica no refleja desde el punto de vista metodológico los procesos que han vivido los investigadores en el proceso de formación, elaboración o corroboración o verificación o contrastación de una determinada teoría. A eso se refiere y ese es el espíritu del artículo. Lo otro es que hay que entender lo siguiente, nosotros lo hacemos los que estamos estudiando filosofía de la ciencia, sé que también en el campo de la filosofía se hace eso, en el campo de la historia. Son herramientas que provienen, por un lado, de la hermenéutica como metodología y aplicadas a la historia, a la sociología, a la ciencia,
esa herramienta corresponde a hacer la identificación tanto de la ontología histórica como de la epistemología histórica. Me explico. Cuando hacemos el análisis de un contenido de un texto que fue escrito en una determinada época, el investigador tiene que ubicarse en un momento determinado en el contexto de la comunidad de pensamiento en el que históricamente fue producido el documento. Y en esa medida se puede hacer el tipo de análisis correspondiente al horizonte de tradición que tenía esa comunidad de pensamiento en ese momento. Porque no podemos hacer, por ejemplo, un análisis crítico de el Novum Organon de Francis Bacon con el conjunto de conocimientos que hoy por hoy, gracias Omar, que tenemos en la actualidad para analizar la obra de Bacon en el Novum Organon, donde se le está haciendo una crítica al órganon de Aristóteles. Entonces, en ese sentido, los que nos dedicamos a este tipo de trabajo de estudios históricos y de interpretación del pensamiento en ciencias humanas y sociales, llámese filosofía de la ciencia, historia, sociología y las combinatorias que pueden haber entre estas disciplinas, tenemos que tener en cuenta eso. Entonces, por supuesto que hoy por hoy la explicación de fraude seguramente jurídicamente tendrá ciertas connotaciones habida cuenta de cómo han evolucionado los sistemas jurídicos a niveles nacionales, pero también a través de la jurisprudencia internacional y cosas por el estilo. Pero en ese momento, pues el término fue utilizado por el profesor Medawar. Eso por un lado. Por el otro lado, el asunto es que, como yo lo había señalado, de pronto él iba a confundir el método de presentación en las revistas científicas con los métodos de investigación, pero después me di cuenta de que evidentemente no, sino que estaba haciendo una referencia de que lo que se hace en la práctica científica, que es una combinatoria de formas inductivas con formas hipotético-deductivas, pues por supuesto no se ven reflejadas directamente dentro del protocolo de presentación de los artículos. Y lo otro que quiero pues es acabar de señalar es que miremos algunos ejemplos de artículos hoy por hoy. Miremos algunos artículos hoy por hoy. A ver, acá los tenemos. A ver. Miremos algunos artículos. A ver si los tengo por acá. Pero no se aparece. ¿No aparece? ¿Imagen? ¿No aparece? No, señor. Lamentablemente no aparece. Bueno, entonces intentemos con otro. Pero bien, estaba tratando de mostrar acá un artículo obtenido en Field Papers que se llama Complementary Inferences on Theoretical Physics and Mathematics de Mesut Kabak. Y el artículo tiene lo siguiente, es del 16 de noviembre del 2019, tiene su introducción, su Theoretical Analysis of Motion, The Geometric Rules of Physical Medium, que ya es como el contenido de resultados, porque esto es un asunto hipotético deductivo, Progressive Image, Theoretical Analysis of Functions of Time, Work Done Interval y Warning, unas alertas, unos modelos matemáticos, Derivative at Infinite. O sea, esos son los contenidos de los hallazgos trabajados.
Y finalmente, hay varios conceptos que desarrolla ahí, no he terminado. Son formulaciones de tipo matemático. Por supuesto, estoy hablando de una ciencia que es hipotético-deductiva. Hace un desarrollo extensísimo y al final lleva a remote calibrations and conclusions. Y con ello, pues, termina su artículo. Es una estructura, aunque es muy extensa en contenido, que obedece al mismo planteamiento que Medawar hace 70 años señalaba. Tenemos aquí otro, lamentablemente, voy a ver si ese sí me lo logra presentar. Espero. A ver. Vamos a ver si este sí lo permite. No me lo permite tampoco. Pero bueno, este otro se llama A Generalized Patchwork Approach to Scientific Concept. Y tiene, bueno, su resumen, su introducción, y viene con la idea central, que es ya el Patchwork Structure of Scientific Concepts, que serían como la especie de hallazgos. Y después de eso, pues viene una descripción extensa sobre esos hallazgos y la explicación de cómo funcionan esos hallazgos. Viene posteriormente, nuevamente, conclusiones y reconocimientos. Posiblemente estos no traen, como otros, en su estructura, la idea de descripción del método. Pero, por ejemplo, he visto tanto en biología como en medicina apartados donde sí viene el método. ¿Y por qué viene el método? Por un principio fundamental, queridos amigos. También en la física viene esto. ¿Por qué? Porque los métodos son los que permiten que otros investigadores hagan replicación. En la parte del método. El asunto es que en las revistas indexadas actualmente viene el abstract, viene la introducción, viene el planteamiento del método, para que los investigadores que estén interesados en el tema sepan cómo se procedió, y después vienen los resultados y después viene la conclusión. El asunto del método es para que otros investigadores contrasten los resultados de este equipo que hizo la investigación y con ello pueda corroborar o refutar por hechos, porque pueden haber errores de método, hay fallas de orden lógico o de orden procedimental que puedan existir. Luego, hay que entender que las metodologías de presentación de artículos científicos no han variado mucho. Lo que sí puede variar es el conjunto de metodologías que sean propias, llamémoslo así, de cada disciplina científica. ¿Y por qué esas metodologías son propias de cada metodología científica? Y aquí tenemos que recurrir a la filosofía general y a la filosofía de la ciencia, porque hay unas ontologías específicas. ¿Qué hace una ontología? Aunque parezca una contradicción. La ontología lo que hace es precisar el objeto sobre el cual se atiende o se apunta la atención del estudio. Sabemos bien que las ciencias no estudian esencias ni sustancias, o sea, los entes, los seres. Por eso resulta un poco, llamémoslo así, fraudulento hablar de ontología científica, pero existe la ontología científica, que lo que hace es delimitar el cúmulo de fenómenos sobre los cuales va a estudiar. Y en ese sentido, la naturaleza de esos fenómenos genera una forma procedimental de cómo abordarlo.
Dentro de ella, lo que vimos hace unas semanas, toda la infraestructura de dispositivos, equipos, aparatos, tanto de detección como de registro e incluso de procesamiento de los datos, que implican todo un fenómeno que concibe la construcción ontológica y epistémica del propio objeto de investigación. Cosa que me encantaría que Omar pudiera en su momento, Astrid, ver ese artículo, leerlo o ver el video. Porque tengo una intuición sobre Omar, simplemente. Una muy buena intuición sobre Omar en ese sentido. Entonces, esto que estoy señalando es un elemento justificatorio para entender que en su momento Medawar tenía sus motivos y sus razones, los dos motivos y razones para plantear que había un fraude en el sentido de que no correspondía lo que se presentaba en el artículo científico con lo que se vivía en la experiencia. Así haya un acápite que hable de método. ¿Por qué? Porque dentro del proceso de investigación hay adelantos, retrasos y esas cosas que estábamos señalando. Pero, y quiero seguir aclarando, la investigación científica no es un asunto de que se trabaja a la bulla de los cocos. Todas las investigaciones, por ejemplo, que se hacen en el CERN, en el laboratorio de Francia-Suiza del colisionador de hadrones, eso se hace bajo estrictas formas metódicas de una planeación que va incluso de 5 a 10 años, en las cuales hay unos cronogramas donde hay que hacer una serie de cosas, dentro de las cuales hay una parte que es administrativa, pero también hay otra parte que es de tipo científico. Quienes hayan tenido la experiencia aquí con Colciencias primero y ahora con el Ministerio de las Ciencias y las Tecnologías, saben que para presentar un proyecto de investigación, además de tener el método de investigación científico propio de la especialidad, hay que tener preparado también todo un protocolo de procedimiento de tipo administrativo, financiero, para el desarrollo del proyecto. Por lo tanto, el asunto del método está inmerso en la actividad científica actual y sobre todo cuando concebimos la actividad científica actual como una mega industria de producción de conocimiento y de producción de conocimiento y bienes. Cuando hablamos de conocimiento y bienes, estamos hablando de tecnociencia, tal como lo hemos presentado varias veces acá. Eso quería aclarar en relación, pues, a la, como siempre, muy aguda análisis, crítica e intervención de José Gersaín. No sé si querías hacer algún comentario, José, adicional. Sí. Sí, tienes la palabra. Me quedo con una preocupación adicional y es escuchándote y escuchándome un poco de las cosas que dije y que tú me respondes, ¿seguimos en las mismas? Si Medawar volviera a escribir, ¿escribiría lo mismo hoy en día? ¿En qué hemos cambiado? ¿En qué hemos avanzado? ¿O esta camisa de fuerza que él plantea ahí desde lo personal sigue todavía vigente y la hemos complejizado mucho más con temas administrativos y cosas parecidas? O sea, ahí sientes tú que no hemos avanzado, porque para mí el hecho de que, vuelvo e insisto, la divulgación tenga unas normas es la forma de poder construir sobre lo que otros hacen, porque si todos hacen ladrillos diferentes, el edificio no se podría hacer nunca. Sino que existe de alguna forma como que la divulgación está hecha para que los ladrillos sean cuadrados y luego podamos ensamblar algo que tenga sentido y tenga forma. Pero al escucharte me da la sensación de que pese al tema de la globalización tan grande en que vivimos, temas como el Internet, el desarrollo y organización amplio de las universidades, las fuentes de financiación,
el papel de la industria dentro del proceso de investigación, es como si siguiéramos igual, como que este tipo volvería a escribir el mismo documento de nuevo. Respondo, por supuesto que no, José Gersaín, porque vuelvo y repito algo que ya señalé. Dentro del protocolo, que sigue siendo muy parecido sí a lo que hace 70 años se hacía, hay un acápite en las ciencias físico-naturales y en las ciencias aplicadas, es decir, las tecnologías, específicamente las ingenierías, que se llama la descripción del método. Esa descripción del método se hace con el propósito de que lo que se dice como presentación del hallazgo, del descubrimiento o de la propuesta científica sea replicable por otros grupos de investigadores. Ese hace parte del segundo componente luego de la introducción. Viene abstract, introducción, método, resultados, con discusión y conclusiones. Y después las referencias bibliográficas. En ese sentido, esa estructura de presentación sigue siendo válida y es necesaria porque justamente la replicación es la que permite hacer contrastación entre grupos de investigación de distintas partes del mundo. Y por eso el método, que es el segundo acápite después del de introducción, tiene que estar suficientemente explicitado para poder ser reproducible y en ese sentido contrastar los resultados que se obtengan en los distintos lugares para corroborar los datos obtenidos por un determinado grupo. En ese sentido no hay ninguna, llamémoslo así, variación, porque eso desde el principio se planteó desde principios del siglo XX para poder hacer réplica y poder decir, mire, es que yo lo haya así, y que haya unidad procedimental sobre el tipo de investigación de la cual se hace publicación. Lo que sí más o menos queda como más o menos permanente es esa estructura que acabo de señalar, pero sobre todo en las ciencias físico-naturales, porque en las ciencias, bueno, y parte también en las ciencias biológicas, porque en las ciencias, por ejemplo, formales como la lógica, la matemática y en cierta medida las ciencias de la computación, puede haber una variación que no corresponde a lo que se señala como protocolo para las ciencias físico-naturales. Y de la misma manera, para las ciencias humanas y sociales también hay algunas variaciones, sobre todo cuando se tienen enfoques que no son justamente empiricológicos, no son de carácter, llamémoslo así, de herencia positivista, aunque hoy por hoy, pues hablar de herencia positivista de pronto es un poco arriesgado, pero que sean empiristas, de carácter empirista lógico. Entonces, en ciencias humanas y sociales también han habido variaciones, pero en las ciencias físico-naturales sí ese protocolo se mantiene por la reproducibilidad de las experiencias. Gracias. Astrid, tú estabas señalando algo de Hubble que vale la pena pues señalar dentro del siglo XIX y su relación con Mill para entender esto de el asunto de la inducción y de las hipótesis. Pues exactamente Hubble lo que estaba, o sobre lo cual se centra su pensamiento, es en dos conceptos específicos para el caso del método científico. Ahí pues estamos hablando del siglo XIX, pues se habla del método científico. Y es la conciliación de las inducciones y la coligación de las observaciones. Entonces, cuando se refiere a la conciliación de las inducciones, él dice que esto se refiere o corresponde a procedimientos que tienen pues como un punto de vista desde el cual se ha utilizado desde tiempos atrás, y es que ocurre que cuando fenómenos que aparentemente son distintos, como el caso de los movimientos de los planetas o las olas del mar, la caída de la manzana en el caso de la experiencia o el caso de Newton con
con la forma de expresar o explicar cómo es lo de la gravedad, pues explican a partir de la teoría de la gravitación universal, y pues al respecto él dice que la conciliación de las inducciones ocurre cuando una inducción derivada de una clase de hechos coincide con otra inducción obtenida de una clase diferente. Y esa conciliación lo que hace es demostrar, digámoslo así, una verdad de una teoría sobre algo que ocurre. Esto para el caso de la coligación, de la conciliación. Y el de la coligación de las observaciones ocurre cuando se combinan para establecer nuevos hechos a través del sentido o el significado que adquieren por medio de las ideas fundamentales que se presentan allí. Y por tanto, pues Webel insistió en considerar que precisamente la mente humana como agente activo en el proceso de generación de conocimiento, en una postura pues al estilo kantiano y al estilo empirista de seguidores de los empiristas que son seguidores de Locke, quiere como pues ya mostrar el papel pasivo del entrenamiento humano cuando hace el rol de solo ser receptor, o por lo menos tratar de ser fiel a las sensaciones y nada más. Entonces, el caso de la coligación usada por Webel resultó tener importancia posteriormente a su exposición en el caso de las controversias que sostiene con Mill, y trata de una combinación de observaciones realizadas por Tycho Brahe sobre posiciones de Marte, este es un ejemplo, que son en sí los hechos, con el concepto general de elipse, que es la contribución que se hace desde la mente. Entonces, era para mostrar cómo desde estas dos perspectivas, Webel lo que está poniendo en cuestionamiento es la manera como se procede para construir toda una concepción de hipótesis a nivel científico, y que esto hoy sigue siendo una discusión muy interesante, muy importante, por el hecho de que se defiende o se sigue sustentando esa idea de que a partir de solamente argumentos abstractos, sin poder hacer necesariamente una coligación y el otro término que se me fue, hacer este ejercicio del que él está planteando de la coligación y de la conciliación entre los hechos y la teoría, es lo que pues también hace que la forma como se procede en los métodos de investigación científica se vuelvan de una sola vía o de una manera reduccionista. No, muy interesante lo que tú señalas. Para el caso del siglo XIX, con Webel y con Mill, de lo que yo expliqué, y entre los dos me parece, a pesar de que creo que hubo un cierto debate entre los dos, entre Mill y Webel, yo creo que como ambos son pioneros de lo que después se desarrollaría dentro del positivismo lógico, dentro del empirismo lógico, y por supuesto había también ahí una relación con lo que inicialmente había planteado Augusto Comte, o al mismo tiempo Comte. Recordemos que Augusto Comte tiene una relación con Mill. De hecho, Mill algunas veces le ayudó a Comte porque Comte vivía como que supremamente escaso de dinero. Y bueno, hay una relación entre ellos, pero me parece que muy esclarecido para su momento histórico, Webel. A mí me parece con mucho argumento y con argumentos tomados de los mismos hallazgos científicos que hasta el momento se habían tenido,
creo que es uno de los pioneros como filósofo de la ciencia, aunque no podíamos llamarlo todavía como filósofo de la ciencia a Hubble, sino como un filósofo de la naturaleza, ¿no? De los más avanzados ya después de los del siglo XVII y XVIII. Omar. Ay, Dios mío, yo voy a preguntar algo, pero lo que pasa es que, pues como yo no sé bien de qué va el relato y eso, pero es que hay algo que Luis Francisco dijo en algún momento y me quedé pensando en eso, que es que desde las ciencias, digamos, de alguna manera, bueno, empíricas o que tienen que ver con la medida y con la observación, que no son matemáticas, que no son lógica, él planteaba que no se puede de alguna manera descubrir algo, digamos, a partir de lo que es la deducción y que casi todo de alguna manera derivaba de la inducción. Según lo que yo entendí, puedo estar equivocado. Pero entonces el punto es que yo me preguntaba una situación que es muy curiosa, porque se me vino ese caso a la cabeza, y es el asunto de, yo no sé si ustedes recuerdan el asunto de Le Verrier. Evidentemente hay que observar, ¿no? O sea, eso está clarísimo, no tengo duda de eso. Pero el caso de Le Verrier es curioso porque es el descubrimiento de un planeta que nadie ha visto, pero evidentemente eso deriva de las deducciones que hace a partir de las leyes de Newton, ¿no? Sí, entonces me inquieta porque digo, bueno, evidentemente las leyes de Newton derivan de unas cuestiones empíricas previas, ¿no? De unas observaciones de una información, ¿no? Pero entonces, digamos, tomadas como postulados ya del cuerpo de conocimiento como la física, digamos, toma esa información y prevé la existencia de algo que no existe hasta el momento y hace un descubrimiento, que es el asunto del planeta Neptuno. Entonces ahí me inquieta, no sé si es que no entendí, pero digo, bueno, porque el hombre sí puede descubrir algo en ese sentido. A ver, entonces vamos a la precisión de los términos. El descubrimiento se hace con el lanzamiento de la hipótesis explicativa o el descubrimiento se hace con la contrastación empírica que corrobora la hipótesis. ¿Sí me entiendes? Sí, sí. Claro, sí, sí. El lanzamiento de la hipótesis como explicación porque hay una anomalía en el movimiento en la órbita del planeta, creo Urano. que es Urano, gracias. Dice, hay una masa, debe haber una masa que afecta el movimiento de Urano. Entonces, ahí debe haber otra masa, que es lo que nos ha permitido tener ahorita alguna idea de que existe energía oscura y materia oscura, que es lo mismo por un asunto de gravedad. Entonces, en ese sentido, sí, se lanza la hipótesis, pero el asunto es la hipótesis sobre la existencia, pero el descubrimiento se hace en la medida en que se hace la corroboración empírica a partir del modelo matemático que se propuso para poder hacer la explicación del porqué de la anomalía en la órbita de Urano. Entonces, cuando se hace el modelo matemático, se tiene ya un indicio de lo que pudiera ser un descubrimiento, pero se requiere de la contrastación empírica para decir sí, efectivamente, y las mediciones lo dicen. Es básicamente eso. No sé si estarás de acuerdo conmigo. Sí, no, pero te quería preguntar algo. O sea que, por ejemplo, en el caso de Le Verrier, porque evidentemente alguien lo observó, o sea, alguien lo vio, corroborando lo que él plantea. Entonces, lo que hace Le Verrier, ¿cómo se llamaría? En el sentido de que no es un descubrimiento, dado que el que lo descubre es el que lo observa, o es en la combinación de los elementos en donde uno habla del descubrimiento. No, es una combinatoria, porque es que el uno propone una teoría que es una hipótesis explicativa. Y la formula no solamente en términos de un lenguaje de lógica sentencial, sino que lo hace con un modelo matemático. Entonces, la combinatoria del lenguaje sentencial con el modelo matemático dice, esta puede ser la explicación por la cual Urano tiene esta anomalía en el recorrido de su órbita. Puede haber una masa
que tiene un efecto gravitatorio sobre el movimiento de Urano. Y en esa medida, entonces con eso se pueden diseñar modelos de observación para mirar eso. Y en la medida en que se haya, listo, entonces sí, efectivamente, se corrobora que la hipótesis lanzada por Le Verrier, efectivamente, con tal observación hecha por no sé quién, porque ahí no lo sabría, efectivamente corrobora la hipótesis lanzada. Ahora bien, en lenguaje cotidiano uno podría decir, sí, él lo descubrió por el lanzamiento de una hipótesis, pero recuerde, siempre una hipótesis es una conjetura. Eso es una cosa. Y lo otro es que también la palabra descubrimiento es una palabra que tiene su delicadeza. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de descubrimiento estamos asumiendo alguna de las posturas del realismo, donde el realismo plantea de que existen entidades independientes de la conciencia humana. Desde el realismo ingenuo, ¿sí? Que señala que sí, efectivamente existe un mundo allá y que podemos descubrirlo y decir cómo funciona todo eso y cómo es, y que esa es la verdad. Hasta los realismos constructivos como el de Van Fraassen, o realismos críticos como los que planteó por un lado Mario Bunge o por el otro lado el propio Popper, donde por supuesto hay una serie de restricciones que son unas de orden empírico y otras de orden lógico y epistémico, que permiten decir, sí, evidentemente existe un mundo independiente de la conciencia, pero tenemos unos límites y unas posibilidades para poder decir algo sobre el mundo. No podemos hablar de sustancias ni esencias, podemos decir de fenómenos y de funcionamientos de los fenómenos, pero en términos de probabilidad, no en términos de causalidad y cosas por el estilo, ¿no? Es lo que yo te podría decir como lo entiendo, Omar. No sé cómo, me gustaría escuchar qué ves tú ahí. No, lo que pasa es que sí, lo que tú me dices, digamos, desde los argumentos que planteas, bueno, y las posturas filosóficas, yo lo entiendo, pero entonces me inquieta una cosa, pero el mundo real, cotidiano, de la gente, del común y de lo que aceptamos, y es lo siguiente. Tú vas a Wikipedia, tú vas a Internet, tú vas a un libro de física formal y ahí no dice, primero, no dice, y tú tampoco lo tienes tan claro porque no es tan fácil encontrar quién diablos vio el planeta. O sea, quién es el man que está en el observatorio que vio por primera vez el planeta Neptuno, y a nadie le importa de alguna manera. Lo cierto es que cuando uno lee, uno encuentra que dicen, bueno, Le Verrier descubrió. Por supuesto. ¿Sí me entiendes? Es curioso, sí, es inquietante, sí. Totalmente de acuerdo. Y el asunto es, aquí es donde vemos que hay niveles del lenguaje. Pues en un lenguaje profesional habría que hacer estas distinciones. ¿Te acuerdas que te dije al principio de la intervención que habría que mirar distinciones en precisión de términos? Claro, yo estaba tratando de hacer eso, de la precisión de los términos. Por supuesto, si vamos con los niños de la secundaria o con una persona de cultura media que ha estudiado una carrera no necesariamente científica, sino técnica, o es un empresario o alguna cosa que tiene cierta cultura, pues va, o en un concurso de conocimientos, en la televisión. Claro, va a suceder lo que tú estás señalando, por supuesto. No se van a entrar en estas, llamémoslo así, como sofisticaciones efectivas, porque es que cuando estamos en el campo de la filosofía de la ciencia, sí llegamos a esas peculiaridades, a esas, digamos, análisis de tipo fino. Por supuesto, sí. Perdóname, ¿tú qué profesión tienes? No, yo soy físico de formación. Ah, excelente. No, pero excelente. Eso no, mira, a nosotros los que trabajamos en filosofía de la ciencia nos toca acercarnos a ciencias como la tuya, a la de los químicos, a la de los biólogos. Es un trabajo jodido porque tenemos que saber, y perdónenos que estás viendo el video, me puse muy cotidiano al hablar. Es muy difícil, muy arduo, porque nos toca saber de una cantidad de ciencias distintas, pero el nivel de profundidad no es muy alto.
para poderlas traer al análisis filosófico sobre la actividad científica. Y claro, cuando uno le toca estudiar con mayor detalle, pues claro, uno profundiza hasta donde puede. Por ejemplo, yo puedo llegar hasta ciertos niveles, pero si me ponen formatos de modelos matemáticos donde las integrales complejas, integrales múltiples, integrales no lineales y cosas por el estilo, topologías y esas cosas. No. Ahí me toca solamente hasta lo que la explicación sentencial me lo pueda decir. Es decir, el discurso con lenguaje en lengua española que pueda ser entendible para mí, porque ya el lenguaje matemático de esos niveles no lo puedo abordar, aunque sí sé que hay filósofos de la ciencia que sí abordan eso. Sí, de hecho, a veces, o sea, a mí me parece interesante y por eso estoy acá, porque Astrid me invitó y bueno, estamos revisando algunas cosas juntos, estamos estudiando allá el asunto, bueno, yo estoy intentando, ella ya es una diosa, yo estoy empezando, pero el punto es que a mí me inquieta un poco es porque evidentemente a mí me interesa la filosofía de la ciencia, es el enfoque que a mí me interesa, pues digamos, yo sé que hay muchas más direcciones de la filosofía, pero mi interés es estrictamente en la filosofía de la ciencia, porque la vivo, porque la enseño y bueno, porque siempre me han inquietado las preguntas filosóficas de la ciencia y particularmente de la física, ¿sí? Pero yo también encuentro que desde el punto de vista del filósofo es difícil porque hay veces que siento que se dicen cosas que aunque eso es como un conocimiento, ¿cómo se llama eso? Personal más bien, ¿no? O sea, no es un conocimiento... Es un conocimiento experiencial, llamarían ustedes, ¿cierto? Desde el punto de vista, digamos, de la epistemología. Es un conocimiento experiencial mío que también me permite decir cosas desde acá, ¿sí? Y, por ejemplo, lo que tú decías, la integral doble, la integral triple o algunos modelos, a veces dentro de esas cosas hay circunstancias que solo con leer o tratar de rodear el problema no se entienden. Totalmente. Porque a veces uno cuando está en ese juego asume cosas, uno dice, es que el comportamiento es tal o pasan cosas y a veces esas sutilezas pueden hacer una gran diferencia en esa comprensión. Omar, estoy totalmente de acuerdo contigo. Por eso la necesidad de tener equipos interdisciplinarios, de tal manera que hay unos apoyos, por ejemplo, en los modelos, por ejemplo, modelos de argumentación. Entonces los filósofos estamos ahí para los modelos de argumentación, de cómo poder armar bien un argumento de tal manera que sea sólido en su capacidad deductiva, utilizando los datos de conocimientos de una teoría, por ejemplo, para poder hacer una demostración y cosas por el estilo. La coaligación de lógica y matemática con conocimientos, por ejemplo, en el caso de la física o de la química o de la biología, para poder hacer, llamémoslo así, una argumentación que pruebe una teoría. Y en ese sentido, la aportación de las distintas ciencias es fundamental. Lo otro es la necesidad, Astrid y yo estamos de acuerdo en eso, en hacer filosofía de la ciencia en las prácticas científicas. Es decir, hacer que la filosofía de las ciencias también sea una ciencia empírica. ¿Sí? Y en eso, a eso nos hemos dedicado también en algunos aspectos y por eso siempre estamos en actitud de aprendizaje, siempre. Sí, claro. Sí. Es eso. Pues Omar, habida cuenta de lo que estamos dialogando, yo estoy seguro que Astrid, mi persona, José y hay otros colegas que hoy no están acá, estarían gustosos de que tú estuvieras acá. Por supuesto que los temas que tratamos no solamente son de ciencias físico-naturales, como física, astronomía, cosmología, que lo hemos tratado acá, sino también vemos cosas de ciencias de la vida, biología, química, también ciencias sociales, historia, sociología, política, y esto nos sirve a todos. Sí, claro. Porque todos aprendemos y será pues un gusto y un placer tenerte muchas veces acá, Omar. Eso espero también. Yo realmente estoy muy interesado en esos temas. Pues no, digamos que yo sí he leído algunos libros, algunas cuestiones filosóficas, pero pues evidentemente mi información también es más en la física, pero sí siempre he tenido ese interés
de dos cosas me mueven a mí en la física, la historia y la epistemología. De hecho, en el ámbito en que yo me muevo, mis inquietudes generalmente no pueden ser resueltas, porque efectivamente como en el núcleo de la física a veces eso no es relevante, es decir, uno puede hacer física sin pensar necesariamente en esas cosas y pasar invicto toda su vida. Entonces, pero yo siempre me iba cuestionando sobre cosas que son muy filosóficas o que son epistémicas o que son históricas de la física y pues por eso es que ando pues intentándolo el doctorado en filosofía. Siempre he estado entre la de filosofía e historia, que son los que a mí me interesan, y yo realmente estudié la física más por la historia que, digamos, por las mismas cuentas, aunque pues ya, digamos, me entraron en el juego, pues ya resulté echando las cuentas y haciendo ecuaciones y todo. Pero la vocación mía es muy filosófica, muy histórica y epistémica, siempre estoy como metido en Perfecto. eso. Pues esto que voy a decir vale para ti y vale para todos los que vean el video. A disposición tengo una biblioteca sobre filosofía de la ciencia, donde los temas de física, astronomía, lógica, matemática, están también presentes, están principalmente en español, está en inglés, hay algo de francés y un tricito en alemán, de temas de filosofía de la ciencia y de filosofía de la física. Tengo varios temas. Cualquier cosa que se te ofrezca y a los que estén viendo el video me escriben a mi correo, o escriben una nota al canal para los que estén viendo el video que necesitan algún tipo de obra, de libro, que son más de 4.600 obras que tengo. Entonces ahí hay suficiente para disponer, para aprender y para compartir. Porque este canal, la naturaleza de este canal es la divulgación filosófico-científica. Creo que es el único canal colombiano que se dedica a la filosofía de la ciencia. Creo que no hay ningún otro. Y conocemos filósofos de la ciencia de universidades y tal, pero de aquí de Colombia, pero no hacen este tipo de actividad. Entonces, con Astrid tenemos esto ya, vamos para el 5º año en esta actividad, y entonces está abierto el ofrecimiento para quienes estén interesados en artículos o en libros que tengan que ver con filosofía de la ciencia, historia de la ciencia en general y de las ciencias en particular, historia del método científico, historia de la investigación, metodologías de la investigación, filosofía de la historia, filosofía de la física, filosofía de la matemática, filosofía de la química, filosofía de la astronomía, filosofía de la cosmología. Todos esos temas los hemos tratado, están en los más de 200 y pico de videos que tenemos acá. Entonces, estás cordialmente invitado y no temas en solicitar cualquier ayuda de documentación que está para compartir. Muchas gracias, Luis Francisco, y Astrid también por invitarme. Ahí pues les agradezco, y sí, realmente yo creo que voy a necesitar bastante ayuda en el ámbito filosófico y epistémico, porque pues sí, realmente es importante, y también reconocer, ¿no? Sí, o sea, yo sí he leído, he tratado de conectar, tengo algún estudio, hice un pequeño diplomado en filosofía de la física 1 año. Estuve tratando de meterme como en el cuento, ¿no? Pero pues yo sé que no, que si bien es cierto lo hice, tampoco creo que digamos, tenga tanto el nivel en el asunto, pero pues la idea es aprender. Si yo siempre estoy dispuesto a Perfecto, sí. aprender. Y esa es la idea. ¿Tu trabajo de doctorado es en filosofía de la física? Sí, pienso llevarlo en la dirección de filosofía de la física. Sin ser yo físico, podría ser de todas maneras un lector tuyo, y poder darte, llamémoslo así, contrastaciones interdisciplinarias desde la filosofía de la ciencia. Si lo quieres compartir, estaría a la orden para eso. Chévere, Luis Francisco. Sí. Pues yo por ahí lo que ya lancé fue el anteproyecto, aunque pues ese está todavía como pues como todavía está ahora va a iniciar esto. Entonces, pues yo creo que eso va a ir mutando, ¿no? Con el tiempo va a ir evolucionando en otra dirección. Por lo pronto lo que hice fue un anteproyecto
bueno, tenía alta pretensión en cosas y pues tocaría, digamos, de pronto revisarlo. Si quieren después pues se lo puedo compartir y lo pueden... Correcto. Sí, mira, todo lo que tiene que ver con la delimitación del fenómeno objeto de investigación, en eso tenemos con Astrid experticia, pero yo no le digo que Astrid haga eso porque ella está en su propio rollo, pero yo sí lo puedo hacer, contribuirte en eso, en la delimitación del objeto de investigación. De allí el plantear entonces el objetivo del estudio, y el objetivo del estudio que tiene que ver con el resultado del estudio, después cómo se desglosa desde el punto de vista de los objetivos. Hay unos objetivos que son operacionales, que tienen que ver con justamente el método de investigación, y hay otros que son referidos al contenido del producto, o sea, el contenido científico. En eso puedo ayudar, porque eso sí he trabajado mucho. Trabajé también en asesoría metodológica de proyectos de investigación en tecnologías, sobre todo en las áreas de ingeniería electrónica, ingeniería de sistemas y en ingeniería mecánica. Por eso para mí no es tampoco, por ejemplo, muchas cosas de la física no son ajenas, además porque he hecho mis propias lecturas sobre física. De hecho, tengo un libro sobre estudios de la física sin base matemática. No sé si conoces ese libro. No lo conozco, pero yo te buscaré también, buscaré en internet, buscaré información, y ya lo miraremos, y si algo después nos ponemos en contacto. Sí, de todas maneras, Astrid, dale todos mis datos a Omar en el momento que consideres ya oportuno. Y un gusto y un placer, Omar. Lo mismo, muchas gracias a ustedes, muy entretenido. Me tendrán aquí pues la mayoría de veces que pueda. Muy amable, gracias. Muchas gracias, muy amable. Sí. Bueno, creo que ha sido un buen espacio. No sé si de pronto también Armando, que ha estado de alguna manera hoy, quieras hacer algún comentario. Bueno, parece que no. No, muchas gracias. Gracias, Astrid. Listo. Entonces vamos a ya cerrar con esto la tertulia de hoy y vamos a terminar la grabación. Entonces nos veremos la próxima semana. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, José. Bueno, que estés bien. Gracias, Astrid, gracias, Francisco. Buenas noches, Hola. muchas gracias. A todos, gracias, muy amables. Gracias.